los hermanos. 119. Yo necesito primeramente orar y pedirle al Señor su ayuda, porque sin Él nada podemos hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te exaltamos tu glorioso nombre. Nosotros cantamos porque tú nos has ordenado a que cantemos. Nosotros cantamos, Señor, porque tú nos has redimido. Nosotros cantamos porque somos el pueblo que ha experimentado una salvación tan grande. Nosotros cantamos, Señor, como María, porque María, después que recibió la dádiva de tener al Salvador, de ser la persona que llevaría en su vientre al Redentor del mundo, ella pudo decir: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Él, porque ha hecho grandes cosas, y su nombre santo es. Nosotros te adoramos, nosotros cantamos, nosotros te enaltecemos, porque solamente tú eres Dios. Todos los demás dioses son falsos. Ojos tienen y no ven, oídos tienen y no pueden escuchar, manos tienen y no palpan, pies tienen y no caminan. Son ídolos hechos por manos inicuas. Mas Jehová Elohim es nuestro Dios, es espíritu. Él es la vida, Él es nuestro gozo, Él es nuestra fortaleza. Te pido, Señor, que sea con nosotros en esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con reverencia a leer la estrofa número 13, que es el versículo 97 al 104, que es que nos corresponde mirar en el día de hoy. Esa es la estrofa número 13. Dice de la siguiente manera: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Nosotros estamos estudiando el Salmo 119, y el Salmo 119, como hemos dicho, es el salmo más extenso en toda la Biblia. Tiene 176 versículos y es dividido por las 22 letras del alfabeto hebreo. Aleph es la primera, y el fin de este salmo, el propósito de este salmo es que es un himno, es una exaltación a la palabra de Dios. Dios exalta su palabra sobre todas las cosas. Para Dios lo más grande es su propia palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos a nuestro entorno, todo lo que vemos a nuestro alrededor, fue creado por la palabra de Dios. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea. Y no hubo que pensarlo, eso fue un asunto que en hebreo dice: y dijo Dios sea, y es la luz. Así dice literalmente. Llama las cosas que no se ven, visibles o invisibles, como si fuesen, por el poder de su palabra. Y es importante que nosotros, el pueblo de Dios, cada día apreciemos más la palabra de Dios, amemos más la palabra de Dios, practiquemos más la palabra de Dios. Y aquí ahora, en esta parte que es el versículo 97 hasta el versículo 104, yo diría que el tema, al leerlo, el tema de estos versículos sería: la palabra de Dios da sabiduría.
La palabra de Dios da sabiduría. ¿Usted quiere ser sabio? La palabra de Dios da sabiduría. Vamos a ver si es cierto. Yo quiero conocer el origen del universo. La palabra de Dios me dice cuál es el origen del universo en el libro de Génesis. Yo quiero saber por qué existe el mal en el planeta, por qué hay tanta maldad. Génesis capítulo 3 me dice que por causa del pecado de Adán. Quiero saber el origen del matrimonio. Leo en el capítulo 2 que Dios creó a un matrimonio llamado Adán y Eva. Quiero saber el origen del gobierno. Lo estudio en el capítulo de 6 en adelante del libro de Génesis. Yo quiero saber el origen de todos los idiomas y de todas las naciones en el capítulo 10, cuando hubo la confusión de las lenguas. Y yo descubrí que de ahí salieron 70 naciones. Entre esas naciones está la suya, está Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las naciones tienen su origen en Dios. Y de ahí la Biblia, y solamente la Biblia, nos da la respuesta a todas las incógnitas, todas las preguntas, todas las inquietudes. ¿Usted tiene alguna pregunta sobre cualquier tema? La Biblia va a encontrar algún consejo. ¿Usted quiere conocer el plan de redención? La Biblia le habla del plan de redención. ¿Usted quiere saber, por ejemplo, con relación a la crianza de los hijos? Dios dedicó un libro llamado Proverbios para ayudarle a usted con relación a esto. ¿Usted quiere saber sobre cualquier tema? La Biblia y solamente la Biblia. Bueno, hay muchos libros que se han escrito, otros libros que nos pueden ayudar, pero la Biblia es como una lámpara que nos ayuda. La palabra de Dios. Y la meta de todos estos mensajes, tanto el hermano Luis como este servidor, es que apreciemos más, amemos más la palabra del Señor. Comienza el Salmo en el versículo 27 diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo. Mire, eso está con signo de interrogación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Yo quiero hacer una pregunta y la vamos a contestar con la Biblia. ¿Por qué debemos nosotros amar la palabra de Dios? ¿Ama usted la palabra de Dios? Bueno, para conocer a Dios yo tengo que ir a su palabra. Yo tengo que amar su palabra. Yo te quiero dar no puedo buscar los pasajes bíblicos. Al presente no puedo usar mi mano derecha. Lo que voy a hacer es que te voy a dar la cita bíblica y usted me preste atención. Yo quiero darte algunas cosas que nos dicen a nosotros por qué debemos. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Vamos a definir. La palabra ley es una palabra sinónima para la palabra. Ustedes recuerdan que hay 10 palabras sinónimas. Ley, mandamiento, estatuto, decreto, juicios. Son palabras sinónimas. Ley se refiere a la palabra de Dios. Tenemos que definir la palabra meditación. ¿Sabe lo que significa meditación? Esa palabra meditación aparece en el Salmo 119, 10 veces. Por ejemplo, usted por ejemplo lee en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley musitar, repetir, hablar con uno mismo. ¿Usted entiende? No levante la mano. ¿Cuántos hablan solo? Todos hablamos solo. Musitar. Usted dice: ay, pero usted se encuentra, ¿verdad? Y la persona dice: oye, tú estás hablando solo, tú también hablas solo. El marido le dice a la mujer: oye, tú. A veces uno está meditando, uno habla. Cuando dice meditar es que trae a la memoria, lo repite, lo recuerda. Eso es lo que significa meditar. Y aparece 10 veces en el Salmo 119. Y la pregunta es: ¿por qué debemos hablar la palabra de Dios? Primeramente, razón número 1 es porque
el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. Isaías dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pasa el tiempo, pasan los siglos, pasan imperios, se cambia el presidente, se cambia esto, se cambia lo otro, cambiamos ahora de temperatura, mas nuestro Dios permanece para siempre. Él es eterno. Segundo, debemos amar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Hermano querido, la palabra de Dios es el alimento para nuestras vidas. Usted se ha podido percatar que lo primero que Dios le dijo a Adán fue que comiera. ¿Ustedes recuerdan el huerto? Habían dos comidas, simultáneamente habían dos comidas. Dios está hablando con Adán y lo que Dios le dice, los mandamientos, lo que él estaba hablando con Adán, representaba la vida del mismo Adán. ¿Es cierto? Recuerda que él pecó porque no escuchó lo que Dios dijo. El no escuchar la palabra de Dios acarrea o trae como consecuencia la muerte. Y lo primero que Dios le dio, la primera orden a Adán fue: de todo árbol del huerto podéis comer. Y le señaló. Dios le prohibió que comieras del árbol de la vida. ¿Han pensado en esto? Él dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas les dijo no. Y luego pecaron y luego tuvieron que ser sacados del huerto. No sea que alargue su mano y viva eternamente en pecado. Y fueron sacados del huerto. Entonces, la palabra de Dios es alimento. Miren lo que dice este hombre muy antiguo de la época de Abraham, llamado Job. Capítulo 23, versículo 12, dice: del mandamiento de tus labios nunca me separaré, dice Job. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. ¿O qué es lo que dice Job? Job 23, 12. Yo guardé la palabra, lo que tú dices para mí es más importante que la misma comida. Ay, bendito sea Dios, que nosotros podamos acercarnos por lo menos a ello. Tercero, la palabra de Dios, nosotros debemos amar la palabra de Dios, porque lo que tenemos en la Biblia, que tiene 66 libros, lo que tenemos en la Biblia, que fue escrita por 40 hombres en un periodo de 1400 años, inspirada por el Espíritu Santo. Oh, hermano, pero mire, usted acaba de decir que la Biblia fue escrita por hombres. Oh, sí, la Biblia no cayó en un paracaídas del cielo. O como dicen algunos, hay una religión falsa, los mormones, que se le dio una tabla de oro. Mira, a Moisés fueron tablas de piedra, a este tal fue una tabla de oro. Oye, más superior que Moisés. ¿Qué le parece? Y que se la dio aquí, o un tal Mahoma que le dio allá el ángel. Puro cuento, puro cuento, puro cuento. Ahí no hay nada. La palabra de Dios fue dada, escrita en ese tiempo, y fue inspirada. El soplo de Dios, de tal manera que no hay error en la Biblia. Yo he retado en estos primeros cortos 50 años de ser creyente. Yo he retado a muchos sabios y le he preguntado: bueno, la Biblia está llena de errores. Bueno, le doy la Biblia y le digo: aquí está la Biblia, comience, tiene la palabra, muéstrame los errores. No, la Biblia no tiene errores. Lo que pasa es que usted no entiende. El problema es, la primera pregunta es: ¿usted la ha leído? La primera pregunta: ¿usted ha leído? Si usted no ha leído la Biblia completa, usted no está en posición de decirme a mí nada de la Biblia. Vamos a comenzar por ahí. Usted tiene que leerla primeramente. Y al leerla, aunque sea un inconverso, Dios ha producido conversiones extraordinarias, aún entre los incrédulos, el mero hecho de leer la Biblia. Leerla, la Biblia. Entonces, la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es inspirada. Dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, dice que ninguna profecía, ninguna palabra que tenemos aquí viene por voluntad humana.
Usted lo ha leído, 2 de Pedro 1:21, sino que los santos hombres de Dios hablaron, profetizaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Dice Pablo a Timoteo, toda escritura es divinamente inspirada y útil, toda, T-O-D-A, toda escritura es útil para instruir, para corregir. La palabra de Dios nos instruye, nos corrige. Entonces, ¿por qué debemos amar la palabra de Dios? Como dice este salmista, oh, cuánto amo. Bueno, la palabra de Dios fueron inspiradas por el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Proverbios 6:23 dice que nos da luz. Miren lo que dice Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara. Miren lo que dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones de lo que te instruyen. Cuando alguien toma la palabra de Dios y aún nos reprende, eso es luz, eso es enseñanza. Entonces, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿a qué se asemeja la palabra de Dios? Si a usted le dicen, dígame, ¿cómo usted compararía la palabra de Dios? Usted comienza a pensar, a mí me vienen muchas imágenes en la mente. Me viene en estos momentos la palabra agua. Me viene la palabra luz. Pero te voy a dar por lo menos 3. Miren, la palabra de Dios es como un fuego y como un martillo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue que dijo que la palabra de Dios es como fuego y como es martillo? Jeremías. Jeremías en el capítulo 5, versículo 14 y 23, 22 dice, no es, le dice el Señor a Jeremías, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la peña. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Jesucristo, nuestro corazón era tan duro como una piedra? Indiscutiblemente. Y usted pensaba, o la persona pensaban, que nunca usted se iba a convertir. Quizá usted mismo pensó que usted nunca llegaría al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué aconteció? Que llegó el momento que esa palabra penetró ese corazón de piedra, ese corazón duro. Y lo dice en el libro de Jeremías, porque yo derramaré sobre vosotros aguas vivas, quitaré el corazón de piedra, dice Jehová el Señor. ¿Y qué va a dar? Y le daré un corazón de carne, sensible, sencillo. Dios hace esto. Yo le he testificado que por 17 años le predicaba el evangelio a mi madre. Esto no es algo teórico lo que estamos hablando aquí. Yo te digo esto para que tú te animes y continúes orando y confiando en la promesa de Dios. Yo temía que ella muriese sin conocer a Jesucristo. Dura, pero dura. Le hablaba y le hablaba y le hablaba. La misma persona que me predicaron a mí en mi casa, que fue mi tía y mi prima, le predicó a ella primero. Yo no quería saber del evangelio. Cuando llegaban los aleluya a mi casa, yo entraba en la habitación y ponía el televisor bien alto para no oír lo que estaban diciendo. Corazón duro. Pero llega el momento, ustedes saben los pescadores que tiran el anzuelo y el pescado y él brinca y salta, él cree que se va a salir con la suya, es lo que está buscando, que se canse, ¿verdad? Y le va, la sartén te está esperando con tostones, aquí viene. Y luego ahí ya está la comida. Entonces Dios tiene el momento de traerlo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que quebrantó nuestro corazón de piedra y nos trajo, como decía el cántico, esa gran salvación. Alguna persona no conoce a Cristo hoy, sepa que tu corazón está de piedra, está duro,
Pero Dios quiere darte salvación y convertir tu corazón en un corazón de carne. De tal manera que eso que no te apela, no tiene atracción, para ti sería más importante hoy quizás estar en el juego de los Yankees si están jugando hoy que estar aquí oyendo. Eso era todos nosotros así. Pero cuando Cristo viene y obra en la vida de uno, Él convierte nuestro lamento en baile y convierte nuestra vida en una constante fiesta. Bendito sea su nombre. Bueno, ¿cómo es la palabra de Dios? Bueno, es como fuego, es como martillo. No hay palabra como fuego no es como fuego consumidor y como martillo que quebranta la peña. La palabra de Dios es como un viento recio que sopla. Y Dios le dijo al profeta Ezequiel: y vi en visión a un valle, y he aquí un valle de huesos secos en gran manera. Y Jehová me dijo y me pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y yo respondí: solo tú, Jehová, lo sabes. Profetiza, profetiza, profetiza sobre esos huesos, y esos huesos vivirán. Y profeticé a los cuatro vientos, y he aquí que un viento recio comenzó a soplar sobre ese cementerio, y estaban todos los huesos esparcidos en la faz de la tierra. Y comenzaron los huesos a unirse. Cada hueso, los huesos de los pies, los huesos de la mano, los huesos del cráneo, los huesos de la costilla. Y luego vi subir piel, tejidos y nervios. Y se pararon por el neuma, el soplo de Dios, la palabra que Dios ha hablado. Nosotros también éramos como esos huesos secos tirados en el campo. Y fue por medio de la predicación de la palabra de Dios que Él nos dio vida, y nos dio vida, y nos dio vida en abundancia. La palabra de Dios es como miel, dice Él, es como miel que destila del panal. La palabra de Dios, dice Efesios 6, habla de que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, que corta, que penetra hasta discernir y partir el alma. Eso solamente estamos en el versículo 1 solamente, y ahora faltan todavía 7. Ahora vamos a continuar aquí con el versículo 98. Cuando yo leía esto anoche y esta mañana estaba mirándolo de nuevo, yo decía: ¿será posible que alguien en la tierra viva de tal manera todo lo que dice estos versículos? ¿Será posible que un ser humano pueda vivir a la luz de todo lo que esto dice? Y yo me comenzaba a contemplarlo. Yo decía: bueno, pero aquí dice que medita de día y de noche. Yo estoy durmiendo cierto tiempo, estoy comiendo, estoy aquí, estoy allá. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y luego dice: me ha hecho más sabio que mis enemigos con tu mandamiento. Y yo comenzaba a leer, y yo decía: ¿será posible que un ser humano a cabalidad cumpla todo lo que está ahí? Y la respuesta es naturalmente no. Un ser humano a cabalidad, en totalidad, no puede. Pero hay un ser que también fue humano, ya usted sabe por dónde vengo, que cumplió a cabalidad las 7 cosas que ahí se mencionan. Por ejemplo, Jesucristo dijo en el Salmo 40, versículos 6 y 7: he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Sacrificio que son sacrificios de animales, y ofrenda que son sacrificios vegetales, no quisiste, como está escrito en el libro de la ley, en el libro, la Torá, en el libro de la ley. He aquí, oh Dios, yo vengo para hacer tu voluntad. Pregunta: ¿quién será que puede cumplir a cabalidad todo esto? Bueno, uno
que tiene la ley escrita en su corazón y que viene a hacer a perfección la voluntad del Padre. Ahora bien, mirando a Jesús, mirando su amor a la ley de Dios, yo puedo buscar, aunque a veces fallamos, todos fallamos, hacer un intento humilde, genuino, de agradar a Dios y meditar en su ley de día y de noche. Mire lo que dice el versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué es así? Bueno, porque siempre están conmigo. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo es que recuerdan que eran rollos lo que... Es decir, que él cargaba con eso, con todos los pergaminos del Pentateuco, ¿verdad? Los 5 rollos de Moisés, ¿verdad? Luego el libro de Josué, capítulo, que tiene 24 capítulos. Luego primera, segunda de Crónicas. Él andaba arrastrado. ¿Dónde? ¿Por qué es que él dice que siempre, dice él aquí, porque siempre están conmigo? ¿De qué manera es que la palabra de Dios siempre está con usted? De ahí, meditar en ella de día y de noche. Ahora, ¿cómo va usted a meditar la palabra si no la conoce? Usted no va a meditar en ella. Usted va a meditar en lo último que vio en televisión la noche pasada. O la página del periódico. Pero la importancia, pueblo amado, amados míos, amados hermanos, de estar constantemente leyendo, estudiando la palabra de Dios, que sea tu vida. Dedica tiempo a leer y a escudriñar la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Llega un momento en tu vida que solamente la palabra de Dios te va a sostener. Recuerda que te lo digo. Llega un momento de prueba cuando la palabra de Dios te va a sostener. Llega un momento cuando tú estás pasando un momento de aflicción y la palabra de Dios será tu sostén. Pero tienes que conocerla, amado. Tienes que leerla, tienes que meditarla de día y de noche. Y él dice en el versículo 98, tú me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Dice en Lucas capítulo 2, hablando de Jesucristo, versículo 40 y versículo 30 y versículo 52. Mas el niño crecía en estatura, en gracia y en conocimiento delante de Dios y los hombres. El niño crecía. En otras palabras, crecía físicamente, crecía emocionalmente y crecía en sabiduría. En sabiduría. Tenemos nosotros que crecer día a día en sabiduría. Y esa sabiduría viene solamente de la palabra de Dios. Yo puedo leer un libro, puedo leer un diccionario, puedo leer cualquier libro. Y ese libro me puede decir algo acerca de Dios. Pero la Biblia me habla de Dios. ¿Ve la diferencia? Completamente de Dios. Es una lámpara al camino, es alimento, es medicina. La palabra de Dios es todo para nosotros. Entonces dice, tu palabra para mí es de tal manera que tú me has hecho más sabios que mis enemigos. Bueno, a Cristo, la palabra de Dios lo hizo más sabio que sus enemigos. Un ejemplo. Usted lo ve a él, a Jesucristo, cuando él se confrontaba con los escribas y fariseos. Y lo mandaron para probarlo y para cuestionarlo. Y luego regresaban, ¿verdad? Avergonzados. Dice, ¿y qué pasó con él? Con Jesús. Este hombre habla con autoridad y no habla como los escribas y los fariseos. Ningún hombre ha hablado como él. Entonces encontramos que Jesucristo, por cuanto tenía la ley en su corazón, él habla con más autoridad que sus enemigos. Mira el versículo 99. El versículo 99 dice lo siguiente: más que todos mis enseñadores he entendido. Mire esto. Más que todos mis maestros he entendido. ¿Y por qué? ¿Por qué razón es? Porque tus testimonios son mi meditación. Estoy meditando, leo tu palabra, escucho tu palabra y estoy musitando.
volvieron. ¿Sabes las vacas? Usted nota que las vacas siempre están masticando. Creo que las vacas tienen 4 estómagos. ¿Alguien me corrige? ¿Es cierto eso? Las vacas tienen más de un estómago y se pasan ellos masticando y masticando y masticando. ¿Eso qué significa? Él volvía y masticaba y volvía y masticaba y volvía. Ah, pero qué sabroso está. Y volvía y masticaba y volvía y masticaba. Volvía y masticaba. Estaba meditando, contemplando lo que Dios había recibido. Para dar una ilustración, Dios le dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Recuerdan esa palabra? Vuestros padres comieron el maná en el desierto 6 días a la semana y murieron. Yo soy el pan que descendió del cielo, para que todo aquel que coma de este pan viva eternamente. Y le dijo en el capítulo 6, aquellos que pensaron que él era un restaurante ambulante porque había multiplicado 5 panes y 2 peces. Ah, un restaurante ambulante. Bueno, nos dio almuerzo, imagínate. El próximo almuerzo no tendremos, vamos a ver si dejamos el trabajo para que nos mantenga. Y el Señor traza la raya porque Él sabe quiénes son de Él y quiénes son de Él. Y le dijo, ustedes me siguen, ¿saben por qué ustedes me siguen? Ustedes me siguen porque ustedes comieron. Trabajad por la comida. Ustedes no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que para vida eterna permanece. Y le dice, ahí viene el reto. Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis parte conmigo. Lo que usted se comió esta mañana, el desayuno, se convirtió en espacio de un par de horas, se va a convertir huesos, tejidos y nervios. Es parte de su misma esencia. Lo que le está diciendo Jesucristo, ustedes comieron esos cinco, ese pan, los pececitos y el pan, y eso se lo van a digerir y ya, y se acabó. Pero usted tiene que comerme a mí. De la misma manera que cuando se come es parte, usted tiene que tener una relación conmigo o no son mis discípulos. Tienen que vivir junto conmigo, tienen que comerme a mí, comer mi carne. Pregunta, no era que se iban a masticar a Jesucristo, está hablando de tener comunión con Él, de orar con Él. En otras palabras, le dice tener esa relación con Él. Eso es lo que significa. Entonces, cuando dice aquí, más que a todos mis enseñadores he entendido, porque tu testimonio son mi meditación. ¿De qué manera voy a ser sabio? Bueno, soy enseñado por la palabra. Soy enseñado por otro. Pero lo que llama la atención es que el que está hablando aquí, yo reitero, se aplica a nosotros, pero se aplica primeramente a Jesucristo. Ese es mi enfoque. Porque ¿quién puede decir, yo sé más que mi maestro? ¿Cómo es esto? Eso como que suena algo prepotente, ¿verdad? Dice aquí, aunque dice la Biblia, por otra parte, que el discípulo con el tiempo será como su maestro. ¿Cómo? Pero no dice que va a saber más que el maestro. ¿Cuánto me siguen? Pero aquí dice, más que todos mis enseñadores. Ahora, ¿quiénes fueron los que le enseñaron a Jesús? ¿Quiénes, aparte del Padre? No mira a Jesucristo como el Hijo de Dios divino. Míralo ahora en los días de su carne como hijo de la ley, como un niño judío, con todo, cumplía todo. ¿Quiénes enseñaron a Jesús en la sinagoga? ¿Quiénes? Los maestros, los rabíes, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué acontece con Jesús cuando ellos salen? Y en esos tiempos, pues, los hombres iban adelante y las mujeres y los niños iban atrás. Porque los hombres tienen el paso más aligerado.
El asunto fue que en un momento dado el niño, entre comillas, se desaparece y le dice María, oye José, ¿has visto al niño? No, yo creía que estaba contigo. No. Y todo el mundo desesperado. 3 días después lo encuentran. ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran en el templo. ¿Qué estaba en el templo? Con sus enseñadores. ¿Cuántos están entendiendo el texto de aquí del Salmo? Está con sus enseñadores. ¿Quién fue el verdadero sabio en ese diálogo que usted lo lee ahí? Dice el que ellos le preguntaban y él le preguntaba y dice, y se maravillaba de la sabiduría. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12 años, amados hermanos. Tenía 12 años y ya aquí sabía más que los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley. Cristo conocía al Dios que dio esa ley. Muy diferente. Ahora, versículo 100. En el versículo 100, él dice, mire la práctica de este personaje aquí. Él dice aquí, más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Bueno, porque he guardado tus mandamientos. Los viejos son esos doctores de la ley. Los viejos son un tal Gamaliel. Los viejos son un tal Nicodemo. Todos esos que se conocían la Torá, la ley de Moisés, eran doctores teólogos de renombre. Cristo conocía más que ellos porque Él era el cumplidor de esa ley. Versículo 101 ahora. Versículo 101. Dice, de todo mal camino contuve mis pies. ¿Usted se da cuenta por qué digo que eso no se puede aplicar a nosotros en su totalidad? De todo mal camino detuve mis pies. Bueno, ahora que somos creyentes, lo dice Salmo 1, no andamos, no debemos andar en caminos de pecadores, ni sentarnos en sillas de escarnecedores, los malvados. Usted debe tener cuidado, amado, su relación con la persona sin conversa. Tiene que tener cuidado con su trato. Y tenemos que tener, y claro está, estamos en el mundo, estamos el supervisor, el otro, el vecino, pero tenemos que tener cuidado con el trato, porque no tienen a Dios, no aman a Dios. Yo tengo que tener cuidado con la manera que cómo me voy a conducir con las personas que no son creyentes. Ahora, dice aquí, bueno, él dice, de todo mal camino contuve, me retraje, me aparté mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Versículo 102. Yo no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Mire esto, hermano. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¿Quién es en realidad quien nos enseña entonces? Cuando un hermano o una hermana, dirigido por la palabra de Dios, nos enseña, ¿quién es que en realidad nos está enseñando? Dios nos está enseñando. Dios nos está enseñando. Mientras hablo, viene a mi mente el libro de Deuteronomio 32. No lo tengo en mis notas, pero me viene a la mente. Goteará mi palabra, mi enseñanza como el rocío. Mire esto. Goteará. Y luego, si usted lee ese pasaje en Deuteronomio 32, habla de cómo iba, de una llovizna, luego se iba a convertir en un aguacero. ¿Usted entiende? Usted le dice a la persona, oye, está lloviendo. Un poquitito. Y a veces cogemos chance y nos vamos y luego nos sorprende en el camino.
No necesita una sombrilla porque solamente, pero luego no sabíamos que venía un aguacero. Es el indicio, nunca comienza a llover así, primeramente poquito a poco. Bueno, la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es poco a poco, poquito a poquito, como el niño que toma leche todavía. La parchita toma la leche y luego gradualmente se va alimentando. Desear como niño recién nacido la leche primeramente es para los niños y luego la vianda, malanga, puertorriqueño, plátano dominicano, yuca y todas estas cosas, ¿verdad? Todos estos víveres. Entonces nosotros, el niño, usted no le puede dar nada de eso porque no se va a alimentar, se va a ahogar. Pero desear como niño recién nacido la leche para poder crecer. Entonces él dice, yo contuve mis pies de todo mal camino. Bueno, Cristo fue el primero. El primero que no anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de transgresores, fue el Señor. Y note la diferencia. A Cristo lo acusaron de haberse contaminado porque él estaba con pecadores. ¿Se recuerdan? ¿Se acuerda aquella mujer que vino donde él? Un fariseo lo invita a cenar a su casa y esta mujer entra, tenía el pelo largo, comienza a llorar, las lágrimas caen sobre sus pies, ella comienza a enjugar los pies del maestro con su cabello y el fariseo comienza a meditar y dice, si supiera quién es la mujer, ay, si supiera que tú eres una mujer de la calle, esto no puede ser. Y el Señor, que conoce el corazón del hombre, dice, quiero decirte algo. Fíjate, había un hombre y tenía 2 acreedores, le debían. Uno le debía mucha cantidad y el otro le debía poca cantidad. Y le pregunta al fariseo, ¿cuál tú crees que perdonó más? Bueno, al que tenía la deuda más grande. Y el Señor dice, tú ves esta mujer, mira, yo vine a tu casa y ni aún me lavaste mi sandalia, cosa que era falta de ética, porque era costumbre que cuando llegaban a la casa en esos tiempos había alguien, ¿verdad?, con una vasija y le lavaban los pies. Y dije, yo vine a tu casa y ni me lavaste los pies. Mas esta mujer, desde el momento que llegué, no ha cesado. De cierto te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Muchos pecados le son perdonados. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pregunta para nosotros, ¿cuánto ama usted al Señor? ¿Cuánto ama usted al Señor? Lo pongo de otra manera. ¿Le ha perdonado el Señor a usted muchos pecados? Si me pregunta, muchísimo. Muchísimo. Pero usted era un jovencito, ay, que rebelde. Un rebelde, en contumaz, reo de la condenación eterna, como todo pecador. Dios me perdonó. Entonces, la meta nuestra, yo le pregunto, cuando yo oro al Señor, digo, Señor, enséñame a amarte. Yo siempre, es una de mis oraciones, yo quiero amarte. Enséñame a amarte. Siento un poco de envidia con Juan, porque yo sí digo, Dios mío, pero ¿qué era lo que había en este hombre? Yo quisiera. Yo le digo al Señor, Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte. Y yo aprendo a amar al Señor por medio de su palabra. Escuche bien, usted no va a aprender a amar a Dios, a hacer nada, si no es por la palabra. Olvídese, usted nunca va a aprender a amar a Dios y a conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Por medio de su palabra.
Entonces dice aquí, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. 102. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Tú me enseñaste. El Señor es nuestro gran maestro. Todos aquí estamos bajo la tutela, bajo la enseñanza del Señor. Tú me enseñaste, tú me enseñaste. Versículo 103, mira aquí. Bueno, la palabra de Dios es comida, la palabra de Dios es comida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Vamos ahora a musitar, que significa a meditar y a pensar en lo que eso implica. Mire, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Sabe usted que su alma tiene un paladar? O sea, nosotros, el parte del problema es que nosotros somos seres físicos, entonces sabemos que tenemos estos oídos, la nariz, la boca, todo lo que tiene que ver con nuestra fisionomía. Entonces pensamos que todo lo que, por ejemplo, para olfatear, para escuchar, para hablar, para ingerir alimentos, pero lo mismo que se es en lo natural, lo mismo se es en lo espiritual. Por ejemplo, cuando dice Apocalipsis 7 veces, quien tenga oído para oír, pregunta, ¿tenían oídos la iglesia de Éfeso? ¿A qué oído se refiere? Uno que está por dentro que no se ve. Entonces, lo que tiene que ver con el paladar, aquí lo que me llama la atención es el paladar. Él decía en un versículo anteriormente que para él era muy importante él decía que para él era muy importante Job, que la comida para él era muy importante. No, él dice, tu palabra, tus juicios son más importantes que mi misma comida. Eso es lo que decía. Entonces, cuando dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, el Salmo 34 lo pone tácitamente, claramente. Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cuándo es que usted sabe que algo es bueno? Cuando usted. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que es posible saborear las cosas espirituales. Ay, Dios mío, yo quisiera tener 2 horas para hablar de esto. De la misma manera que yo puedo detectar en la comida lo que es dulce, lo que es agrio, lo que es amargo, lo que está frío, lo que está caliente, por las glándulas que están aquí. Yo puedo saborear, tengo estas glándulas en mi paladar. Espiritualmente, hermano, entiéndelo. Si tú no tienes gusto para las cosas espirituales, date un chequeo con Dios, hermano. Chequéate con Dios. Para mí ese es algo inaudito y una de las luchas más grandes que yo tengo. Al yo poder discernir, cuando veo creyentes que no anhelan, que no, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo tengo un sufrimiento interno diariamente. Yo veo personas, ¿qué pasó? Y este hermano, que no lo veo, ¿dónde está el hambre? Porque la vida, para vivir eternamente, tengo que alimentarme de la palabra de Dios, tengo que comerle a Dios constantemente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo tengo que estar comiendo constantemente, alimentándome constantemente.
Esto no es suficiente, hermano. No, tú no puedes perder tu vida solamente de escuchar un mensaje el domingo, el miércoles, el otro. Tú tienes que tú mismo irte al lugar secreto y durar tiempo a solas con Dios en meditación. Constantemente a solas con Dios, a solas con Dios. Esto es parte de mi comunión con Dios. Esto es solamente parte, hermano. Esto es parte y una parte muy importante. Ser iglesia. Pero la otra parte, la parte que nadie ve, solamente Dios, en la cámara secreta, meditando, estoy leyendo, déjame detenerme, déjame orar, déjame meditar en esto aquí. Padre, esto para mí, ayúdame a cumplir esto, Señor, perdóname. Esto hago constantemente, constantemente. Por eso que Él dice, cuán dulces son a mi paladar tu palabra. ¿Por qué? Porque la había comido, la había ingerido, la había probado constantemente. Mire cuánto tenemos nosotros que ingerir, hermano. Tenemos mucho que ingerir de esta palabra de Dios. ¿Ah? Bueno, entonces esta se está cayendo, pero no hay problema. Ay de mí si tuviese nuevecita y la página pegada, eso indica algo, ¿no? Que no la lee. ¿Es o no es? Mi Biblia está nuevecita. Tu Biblia tiene que estar bien marcada. Porque está dando páginas para atrás y para la derecha. Que se gaste, se compra otra. O te compra una versión barata o lo que sea. Tiene que estar gastada, ¿verdad? Porque tú estás constantemente encima de la palabra. Yo interpreto el periódico por la palabra. Lo que oigo aquí por la palabra. Que el Congreso dijo por la palabra. Todo escrito está, escrito está, escrito está. Alguien dijo, hay un falso profeta que Cristo venía hoy. Yo me acosté tranquilo. Yo no me despedí de mi esposa y de mis hijos porque yo sabía que no venía porque nadie conoce el día y la hora. Y la gente, ¿cuántas falsas profetas? ¿Por cómo yo lo sé? Por la palabra de Dios. Si no conozco la palabra de Dios, le dicen eso a un nuevo. Ay, Dios mío, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ay. A temblar porque no conoce. Pero usted está tranquilo, ¿verdad? Sereno. Suavena, 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 como decía mi pastor. Tranquilo, porque yo sé que la palabra dice que ni aun los ángeles del cielo conocen. ¿Cómo lo sé? Por los dichos de su boca. ¿Por qué? Porque son dulces al paladar. Dulce al paladar. Más que la miel. Mira lo que dice hermano. La miel a su boca. Más que la miel a su boca es la palabra de Dios. Versículo 104. De tus mandamientos, mira esto, hermano, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y usted puede observar que en todos los versos habla de la palabra de Dios. ¿Lo ve? Ley, versículo 97. Mandamiento, versículo 98. Testimonio, versículo 99. Mandamiento, versículo 100. Palabra, versículo 101. Juicios, versículo 102. Palabras, versículo 103. Mandamiento, versículo 104. ¿Usted ve? Palabra sinónima. La palabra. Él dice, de tus mandamientos, lo que tú has dicho, yo he adquirido inteligencia. ¿Cómo se adquiere inteligencia entonces? Usted quiere ser una persona sabia. Todo quiere ser sabio, ¿no? Yo quiero ser sabio, pero muy sabio. Y la manera de ser sabio es por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Uno de los hombres más sabios del mundo se ha dicho que es Albert Einstein. ¿Han oído? La ley de la relatividad. Los jóvenes que estudian en la universidad saben quién es. Una mente ilustre. Una mente ilustre. Qué pena. Qué pena. Estuve leyendo algo, quería investigar. Aparentemente murió sin Cristo, entonces fue un necio. Sigue brillando Albert Einstein. Siguen los nombres nombrando universidades y calles, ¿verdad? Albert Einstein Institute. Pero según Dios es un necio. ¿Y cómo usted dice eso? ¿Está ofendiendo a la ciencia? No. Porque yo leo Proverbios 1:1. ¿Qué dice? Que el principio de la sabiduría es ¿qué? El principio nada más. Es solamente comenzando. El principio de la sabiduría es que temer a Dios. Entonces, si no se teme a Dios, tú no tienes el principio de la sabiduría.
O sea, tú puedes ser sabio con relación a la ciencia y conocer, y lo dice Pablo claramente, claramente. ¿Dónde lo dice? En 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas angelicales y profetizase, hiciese esto y esto, y si tuviese ciencia y conociese todos los misterios profundos, ahí está Einstein, conociese esto, la ley de la relatividad, y no tengo, ¿a qué amor se refiere? Al amor ágape, que es el producto de la obra de Dios, porque no sabemos amar, derramada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Ahí es que comenzamos a amar. Nosotros comenzamos a amar porque Cristo nos enseña a amar. Y también porque dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. ¿Te ha leído eso? El amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros le amamos a Él, a Cristo, porque Él nos amó a nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, nosotros tenemos una gran capacidad de amar, hermano. Amemos más y quejémonos menos. Perdonemos más y seamos menos rencorosos y hablar y esto. Tenemos una gran capacidad de amar. Mire, creo que las damas han oído esto, ¿verdad? De la reunión de las damas. Creo que le han hablado, ¿verdad? De Tito 2.3 o 3.2, ¿verdad? Cuando viene alguien en consejería y dice, por ejemplo, le dice, así me dijo una pareja, ya nosotros no nos amamos. La llama se apagó. Ya nosotros no nos amamos, dice. Y él la mira a ella y hace así. Y ella. Ahora, si es un psicólogo, la manda a terapia, por lo menos 4 sesiones de terapia, a $150 cada terapia. Ladrones, cierro el paréntesis. ¿Es eso cierto? Y yo le dije, yo estaba acá y yo cogí el switch de la luz. ¿Usted cree que el amor es así? Mire, se apaga y se prende. Eso es lo que pasa con usted, que usted no conoce lo que es amor, según Dios. Amor es una decisión. Y le digo, Cristo nos amó a nosotros. Cristo nos amó a nosotros después que nos perdonó o antes de perdonarnos. Entonces, esto es un asunto de que estamos bien perfumados, bien bonitos, entonces Dios comenzó a amar. Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Cómo que dice? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo, ¿no? Entonces le dije a ella, bueno, yo lamento que ustedes digan que ustedes no se aman. Entonces tienen que aprender a amarse. ¿Cuánto recuerdan las mujeres? ¿Verdad? De Tito. Las mujeres ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes cómo amar a sus maridos y a ser castas y respetuosas, hacendosas de sus hogares. ¿Leyeron eso? Ahí, mira esto, de Dios yo aprendo que podemos aprender a amar. Así que es una mentira cuando un hombre dice, bueno, quizás viste otro por ahí o está entretenido por otro lado, ¿verdad? Pero entonces, aquí dice que por los mandamientos yo adquiero inteligencia. ¿Usted se da cuenta? Yo adquiero inteligencia. Yo no conocía eso. Yo estudié cursos de psicología, eso no me ayudó para nada. Pero cuando veo la Biblia, la ciencia de Dios me enseña, me corrige, elimina todo tipo de conceptos errados que hay, que me enseña el mundo. El psicólogo dice, bueno, sí, va bien, bueno, no hay problema, resuelvan, divórciense, se acaba todo esto. Entonces, no, la Biblia dice, bueno, que las mujeres ancianas enseñen a amarse. Entonces, pregunta, ¿y de dónde sacaron las mujeres ancianas esa sabiduría para enseñar a la jovencita de cómo amar a su marido?
¿De dónde la sacaron las ancianas? De la palabra de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Esas mujeres han estado casadas por muchísimos años. Y una vez a nuestra amada hermana Paula, yo le pregunté, yo admiro algo de esa naturaleza. Creo que tiene 50 y yo no sé cuánto, 60, creo que ya de casado, ¿no? Por ahí. La hermana Paula, creo que tiene 60. ¿Verdad? De casada. Bendito sea Dios. Ya Miguel está alcanzando y Teresa. Están por ahí. Ajá. 65 años, Dios del cielo. Y la jovencita, usted no le llama la atención y quiere averiguar por qué. Y ella se ríe. Yo he tenido que tolerar. Y ella dice, y yo te tengo que tolerar a ti. El punto que yo quiero llevar, hermano, es que el punto es, llegando a esta recta final, es que la palabra de Dios, es que yo adquiero inteligencia por la palabra de Dios. Cualquier cosa que me trae, cuando las hijas mías dialogamos constantemente, y yo hablo con ella, o con mis otros hijos mayores, entonces digo, pues, ella dice cualquier cosa. Digo, pero, that's not what the word of God says. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, yo le digo. No, the Bible doesn't say that, la Biblia no dice eso, yo le digo a ella. Oh, pero mira, le digo, oh, no. Y dice, que tú eres muy rough, le dice, papi, tú eres muy fuerte. Sí, porque ellos son cristianos. No, ellos no son cristianos. Porque el argumento era que los musulmanes eran cristianos, usando la palabra cristiano. Bueno, ellos no son cristianos, porque ser cristiano es seguir a Cristo. Y ellos no creen que Cristo, y por ende no es cristiano. Pero un niño no entiende. Pero yo quiero que a ella, el punto mío es llevarla a entender que todo es por la inteligencia. La sabiduría está en los mandamientos de Dios, los juicios de Dios. Porque dice aquí, tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Usted ve? Todo camino de mentira. Dice de Cristo, dice, en su boca no fue hallada el engaño. ¿Usted ha leído? En su boca. Aún lo que lo perseguían, no habló su boca, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Cuando él tenía que abrir la boca, la abría y era con inteligencia, con sabiduría. Entonces, muy amados, dice aquí, ¿de qué manera vamos nosotros a adquirir sabiduría? ¿Cómo debemos nosotros amar la palabra de Dios? Bueno, porque permanece para siempre, porque la palabra de Dios son inspiradas, toda escritura es inspirada, porque ese es el alimento de nuestra alma, porque es nuestra vida. La palabra de Dios es absolutamente nuestro todo. Yo me sorprendí los otros días y yo leí este anuncio. 100 libros que usted debe leer en su vida. Y wow, déjame ver cuál es la lista. ¿Qué usted piensa que yo estaba buscando saber en esa lista? ¡Claro! ¿No estaba? Yo quisiera ver a esa persona personalmente y decirle con una sonrisa, necio. ¿Y tú crees? Y algunos de esos libros que ellos dicen, yo lo he leído. La obra de Shakespeare, la obra de Homero, esto, que para acá, Don Quijote está en la lista. Don Quijote, los clásicos de la literatura. Claro, lea todo eso. Pero un solo versículo, uno solo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cerremos la ventana y dialoguemos qué significa eso. Y vamos a durar, le garantizo, podemos durar un año completo hablando de Génesis 1:1. Yo he estado leyendo Génesis 1:1. Estos últimos días he estado estudiando Génesis 1:1. Hay cosas que yo quisiera entender y no lo entiendo. Algún día Dios abre el velo de entendimiento y puedo verlo. La sabiduría, la ciencia está en la palabra de Dios. Que Dios sea exaltado. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos y exaltamos tu nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, oh Dios. Permite que tu palabra que esté enraizada
en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En nombre